Esta semana, en la hora del patio, Julia Escoda y yo estaremos con Cecilia Calvo. Con ella veremos cómo en la clase de matemáticas deben convivir los saberes, o sea, la suma, la resta, los triángulos, la mediana, con los procesos matemáticos, razonamiento, resolución de problemas, y veremos que las dos cosas son igual de importantes. Empezamos. Las matemáticas son apasionantes, pero enseñarlas y aprenderlas aún más. Queremos acompañaros a descubrirlas y disfrutarlas. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Patio. Pues ya estamos aquí, una semana más. Bienvenidos todos a La Hora del Patio. Yo soy Pau Mateu, como siempre estoy aquí con Julia Escoda a mi lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julia? Y hoy volvemos a estar con Cecilia Calvo. ¡Otra vez! Otra vez con Cecilia venga. Calvo, que es la segunda o la tercera. Ya no sé. Tercera. Vale, igualmente Y por nos si... encanta, ¿eh? Claro. Sí, a mí también, y por eso siempre tendrán un sí. Cada vez que me inviten tendrán un sí. Por si acaso es el primero que escuchan. O sea, Sí. yo te presento rápido y me complementas. No lo acuerdo. tengo preparado, pero creo que te... no, Que a esta altura ya te lo sabes. No, Cecilia es licenciada, o sea, tiene la carrera... ¿Es matemática? Sí, soy matemática. Doctora en didáctica de las matemáticas. De hecho, tu tesis fue, que eso sí me acuerdo que lo explicaste, del paso de secundaria a bachillerato, si no lo digo mal. De bachillerato a la universidad. Ya es lástima. Y además, pues profesora de secundaria, ahora mismo estás ejerciendo. De hecho, nunca has dejado de ejercer, ¿no? Desde que... Un año. Un nada año, más. ¿vale? Un año sabático. Un año sabático. Todo en mi vida. Y colaboré con INAMAT, con toda la referente a nivel didáctico, con otros referentes. Así que bienvenida, una vez más. Muchísimas Yo antes de gracias. empezar te quiero hacer la pregunta que hicimos la semana pasada con Vero y que dijimos que ya lo vamos a establecer, ¿no? Perfecto. Ay, Que- no me lo he escuchado que es- todavía. A ver, cuenten. ¿Qué es qué hacías tú en la hora del patio? Bueno, supongo que muchas cosas, pero una que me acuerdo mucho es que jugaba en el patio. Primero, la escuela en la que yo fui a hacer primaria, después se convirtió en la Facultad de Humanidades y Ciencias y fue el mismo edificio donde hice los primeros años de la carrera de matemáticas, esta es la que hablabas. O sea que eso ya es una curiosidad. Pero, o sea que he vuelto al... Que volví en alguna circunstancia al mismo patio de antes y, digamos, y verlo desdibujado. Pero bueno, no sé si acá, bueno, porque claro, yo el patio iba a Uruguay, digamos, y jugábamos con un elástico que te lo ponías, bueno, dos compañeros se los ponían en las piernas y tú tenías que ir saltando y haciendo dibujitos y, bueno, unas Muy cosas... geométrico. Sí, no era... No era muy- geométrico, no era geoplano, un era- geoplano. Exacto. Un poco grande. No había visto nunca el geoplano. Yo nunca vi un geoplano en mi etapa de escolar. Creo que nunca vi un material manipulativo, pero bueno, eso era un juego que me acuerdo que jugaba. Muy bien, Sí, pues sí, mira, sí. Lo vamos a ir recopilando todo. Ah, Súper. vale. Pues hoy el tema que queremos hablar contigo, Cecilia. Sí. Bueno, ya entramos en el Venga, tema. venga, yo me acomodo. No, porque yo creo que cuando hablamos de aprender matemáticas o enseñar matemáticas, todos tenemos en la cabeza, y esto ya lo hemos comentado más de un podcast, pero todos tenemos en la cabeza cómo aprendimos nosotros, que básicamente era pues aprender a sumar, ¿no? Aprender a restar, uno detrás de otro, que Laura Morera ya nos dijo que todo es un mismo pensamiento. Luego también multiplicar, dividir, y a medida que avanzábamos, pues a sumar enteros, ¿no? A operar con enteros, ecuaciones, integrales, derivadas, vale. Pero todo esto, y eso es lo que a ti te Una evaluó. interrupción. Sí. Y un poquito de geometría. Ah, sí. Pero en mayo, cuando, Sí. cuando íbamos a Poquito de terminar geometría, porque después de estadística y probabilidad en la escuela, no sé, claro, imagínense que yo soy mucho más vieja que ustedes, nada de nada, más que cuando llegaba, bueno, puede ser un poco en bachillerato y en la universidad, y bueno, y sí bastante álgebra, ¿no? Sí, También. el álgebra, ¿no? Y medida también sí que me acuerdo de Sí, hacer cambios de medida. unidades, Sí. pero muy centrado en, ¿no? En esto, ¿qué es un hectómetro? ¿Qué es Una hectárea, una que hectárea, esa sí que estaba muy divertida, como convertir. Totalmente. Y claro, y esto es como lo que nosotros entendemos que, y como adultos, entendemos que es lo que se tiene que aprender de este mundo que son las matemáticas, ¿no? Pero cada vez más, seguramente muchos oyentes no les vendrá de nuevo, ¿no? Hay este movimiento, o no sé si decirle movimiento, o esta inclinación a que las matemáticas no son únicamente un montón de contenidos a aprender, sino también es como una forma de ver el mundo o de actuar, o que le han puesto muchos nombres a esta forma, pero pueden ser procesos, competencias, habilidades, que son distintas. O sea,
que eso es otro tipo de aprendizaje que tienes que hacer, ¿no? Y esto creo que es algo que no todo el mundo conoce, que mucha gente le suena, pero que igualmente lía, porque a veces pensamos que dentro de una habilidad hay un contenido, pero tenemos que entender que son cosas separadas, y quería hablar un poco de esto hoy. Estupendo. Bien. ¿Vale? ¿Os parece bien? O sea, Sí, es un, Ahora es te un decimos tema que no. que, digamos, que invita a hablar de él. Sí. Primero, en la situación en que estamos actualmente, yo no haría una separación entre contenidos versus procesos, porque en la situación tal cual que tenemos en el currículum de aquí en España, pero en otros lugares también, lo que tenemos es que los procesos son contenidos. Contenido es todo lo que nosotros ponemos dentro del aula, digamos, ¿no? Y por lo tanto, dentro del aula ponemos saberes y procesos, ¿sí? Vale. O sea, Te eso entiendo. para un poco para fijarnos acordar en el lenguaje, el ¿no? lenguaje Sí. que hablaremos. O sea, cuando hablemos de contenidos, yo creo que además, claro, yo llevo muchísimos años trabajando y muchas veces me hago el firme propósito de no decir una cosa y después se me escapa. Pero la idea es que al menos cuando estamos hablando de una manera reflexiva, siempre que utilicemos la palabra contenidos, entendamos que ahora lo que tenemos que entender por contenidos son tanto los saberes como los procesos. Y saber sería la suma. Los saberes son los saberes matemáticos, Vale. el sentido numérico, el sentido algebraico, Vale. el estocástico, digamos, el de la medida, el espacial, todo, digamos, lo que podría ser los temas, digamos, ¿no? El qué, ¿no? El qué, exacto. Los conceptos, los procedimientos matemáticos, digamos. Un algoritmo sería dentro de los saberes. De los ¿no? saberes, clarísimamente. ¿Sí? Y después están, comentaste con mucho acierto, digamos, que tiene muchos nombres diferentes, y yo creo que cuando hablamos así con gente de diferentes procedencias, lo mejor es usar un nombre muy cercano a la fuente, digamos, ¿no? Y la fuente principal de todo este movimiento de introducir esta dimensión nueva en la enseñanza viene del NCTM, ¿sí? Del documento del año 2000. El NCTM, es que siempre hablamos, es el consejo, el National Council of... Sí, vendría a ser como la Asociación de Profesores de Estados Unidos. en Estados Unidos, ¿sí? Que hizo y hace trabajo, digamos, a nivel de generar contenido teórico, digamos, ¿no? No solo, digamos, contenido así de profesional, ¿sí? Sino que genera documentos que nos sirven a todos para reflexionar. El documento más famoso es un documento que se llama Estándares y Procesos de la Educación Matemática, que es del año 2000. Justamente el año 2000 fue el año de las matemáticas, fue un año en que ustedes no se acuerdan de esto, pero yo les cuento que hubo mucho impulso a todas estas reflexiones y ahí dijeron justamente esto que estabas comentando, que las matemáticas no las podemos entender solamente como saberes, sino que tiene que haber esta otra capa transversal y continua, digamos, que lo llene todo, que son los procesos. Y los procesos son estos 5 que decimos siempre, que son resolución de problemas como el superproceso, que no es nuevo del 2000, porque ya en el 1950 tenemos a Polya y tenemos, digamos, otra gente que fue trabajando con la idea esta de desarrollar conciencia en el profesorado de que las matemáticas lo que sirven principalmente es para resolver problemas y por lo tanto eso tiene que estar dentro de la clase, ¿sí? Después, razonamiento y prueba, fundamental, digamos, un tipo de maneras de pensar que se da, digamos, principalmente en la clase de matemáticas, porque es cierto que razonamos en muchas otras áreas de nuestra vida, pero el tipo de razonamientos matemáticos tiene características diferentes. Después, representación y comunicación. He dicho 5 porque representación y comunicación en el NCTM vienen separados. Nosotros en el currículum de español, ya en el 2014 en el currículum catalán y ahora en el actual, en el nuevo, digamos, de todo el Estado, están juntos, representación y comunicación, porque tienen muchas relaciones entre sí, y el otro es conexiones, ¿sí? Esos 5 procesos han de estar presentes siempre. Y estos han entrado de muchas maneras. Por ejemplo, el de conexiones, el de resolver situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Contextualizadas. Eso ya estaba desde antes del 2000. Lo que pasa es que le pusieron como un marco para decir todas estas cosas
tienen que estar en el aula. Y este currículo en el que estamos ahora nos dice, no solo tienen que estar en el aula, es que son fundamentales y son las competencias específicas a través de las cuales evaluaremos. Y no quiere decir que los contenidos bajen de importancia. O sea, los contenidos, los saberes. Gracias, ¿no? Muy bien, así. Los contenidos, digamos, factuales, los contenidos procedimentales, así lo arreglo, digamos, dejen de tener importancia, sino que son la materia prima, porque es que sin números no puedes hablar de representación, o sin figuras geométricas no puedes hablar, digamos, de razonamiento. No sé si me explico. No hay posibilidad de hacer procesos sin los saberes que estos procesos ponen en juego. Y luego cada ley aquí hace lo que quiere, no lo que quiere, sino que se lo organiza como, por ejemplo, en la ley española, hablan de competencias que son como divisiones de estos procesos, ¿no? Pero al final sí que se agrupan en estos grandes procesos. Sí, ¿no? sí. Esto, digamos, en la bibliografía ya... Bueno, Mogen Nis es un profesor que ha marcado mucho la manera en que las pruebas PISA se entienden lo que es la competencia matemática. Y él hablaba de competencias también como subcompetencias matemáticas, y creo que todas estas bibliografías, todos estos referentes, en algún momento se mezclan para hacer el cuerpo común de conocimientos que tenemos. Y entonces por eso a veces hablan de competencias cuando a veces se habla de diferentes dimensiones de una sola competencia, que es la competencia matemática en general, ¿no? ¿Y por qué dirías tú que hace falta hacer esto? O sea, has dicho que hay muchas cosas que... Bueno. No, o sea, no, porque lo has comentado, pero muchas cosas y has dicho que ya se hacían, ¿no? Ya se conectaba con voy al mercado y compro 4 manzanas, ¿no? Y esto se conectaba con las matemáticas. Pero se hacían de manera casi voluntaria. Si había profesores que eran más aplicados y profesores que eran más teóricos, quizás. Profesores que una vez a la semana no hacían temario y hacían resolución de problemas, claro, ¿no? Y eran como cosas que se consideraban que eran importantes, pero no estaban en el mismo nivel, ¿sí? Por ejemplo, seguro que ustedes han tenido algún profesor que les decía que era súper importante que explicaran el procedimiento. Sí. Que no solo corregiría, y a este le interesaba, digamos, la comunicación de cómo habían pensado ustedes, ¿no? O algunos que les gustaba justificar todo lo que pasaba en el aula y que sus alumnos entendieran las cosas. Yo creo que estas cosas ya estaban en la vuelta. Lo que pasa es que hubo una crisis importante cuando la educación se ha hecho un objetivo para toda la población. Cuando ahora en todos los países que tenemos, digamos, en nuestro entorno, todos tienen la enseñanza obligatoria, algunos hasta 16, otros hasta 18, 15, pero todos tienen un cuerpo muy importante de que todos los futuros ciudadanos pasan por la escuela. Ya no solo los que están interesados hacen álgebra, ya no solo los que están interesados en seguir estudiando hacen estadística, sino todos. Y lo que pasaba cuando queríamos hacer, trabajar exclusivamente en función de saberes, es que generábamos alumnos que eran poco autónomos, que sabían hacer lo que hacían en el aula, pero después cuando no tenían a su profesor cerca eran incapaces de repetir, digamos, lo que habían aprendido en el aula, aplicarlo y no hacerlo solo si no estaba su profesor. Y si la pregunta no venía exactamente formulada igual que como estaba en el libro, ¿no? Yeah. Eso eran los alumnos poco autónomos, o poco flexibles, también podríamos decir. Yo siempre pongo el ejemplo, Cecilia, con esto, el típico problema de trigonometría que te cambiaban no sé si yo me acuerdo, en tercero de la ESO, que de golpe el ángulo que te daban no era el ejercicio igual que te habías planteado, entonces no sabías resolver el ejercicio porque tú sabías resolver un problema, ¿no? Exacto. Sí. Teníamos un aprendizaje poco robusto, en el sentido más técnico de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que una pequeña variación de las condiciones iniciales hacen que, digamos, que la situación toda se desvirtúe. Cuando a veces un profesor decía, pero si solo cambié el ángulo, pero el alumno, como era poco autónomo, solo repetía cosas. Tú me enseñaste aquel problema, no me enseñaste a trabajar con No me enseñaste a razonar, sí. No me enseñaste a resolver problemas, no me enseñaste a... Y entonces lo que pasaba era alumnos poco autónomos, poco creativos,
¿sí? Que solo sabían hacer las cosas que alguien les había enseñado, pero no eran capaces de crear por ellos mismos nuevo conocimiento, aunque fuera muy cercano al conocimiento que ellos habían adquirido, y que no sabían transferir, digamos, o sea, lo que aprendían en la escuela solamente servía para salvar el examen de la escuela, momento, ¿no? pero Claro. no leían, cuando leían el diario, una gráfica de estas engañosas los hacía caer en el engaño por la cual había sido propuesta, o una oferta en el supermercado de 3x2 le engañaba, o. Por lo tanto, esto fue a nivel mundial de que, bueno, es que enseñar las cosas como las estábamos enseñando podía servir cuando en las aulas solo teníamos una élite. ¿Sí? Teníamos solos ya los alumnos que socialmente tenían un entorno que los favorecía o que tenían, digamos, un talento natural, que muchas de las cosas que nosotros les decimos procesos las desarrollaban por ellos mismos. Un ejemplo claro, yo siempre he sido exhaustiva y a mí nadie me enseñó a ser exhaustiva porque soy ordenada, porque no me gusta perderme ninguna opción y entonces siempre analizo todas las posibilidades y todo eso. Pero como eso, alumna tú eras así, quieres decir, ¿no? como persona. Como persona, ya. Claro, no solo en matemáticas. No solo en matemáticas, persona. claro, pero el problema es las personas que no son así, si en la escuela no les enseñamos, si no tienen un entorno familiar que eso, digamos, le dé importancia, y si en el primer error que cometen no no tienen la capacidad cognitiva o la inteligencia, si quieres decir, de identificar, me equivoqué porque no había analizado todas las posibilidades. En el futuro siempre analizaré todas las posibilidades. Si nosotros no lo hacemos en la escuela, lo que estamos diciendo es que eso o es innato o solo las clases, digamos, favorecidas lo podrán adquirir por otros motivos. Claro. Y el cambiar y el decir, no, la educación es para todos, nos obliga a que muchas cosas que nosotros casi creíamos que eran efectos colaterales, entonces tienen que ser objeto de aprendizaje. Y que son como las que vemos que acaban siendo importantes, ¿no? En el futuro de una persona, porque al final, si siempre dependo de aquello que me acuerdo o de aquello que he memorizado, en el momento en que no me acuerde, ¿no? Exacto. No tendré todo lo demás para poder como recular, ¿no? Siempre lo que decimos es, lo que tenemos que hacer es darle el máximo de potencia a nuestra capacidad cognitiva. Pero si tú no le has enseñado al alumno a sacar fruto, a sacar jugo de esa capacidad cognitiva que tiene, explicándole no solo lo que tiene que saber, sino cómo tiene que aprender, cómo tiene que relacionarse con las matemáticas, entonces aquí estamos perdiendo, digamos, posibilidades. Y ¿Sí? yo lo que te quería comentar, porque has dicho, claro, yo era exhaustiva ya, pero a lo mejor hay alguien que no lo es y necesita que en clase algo que significa, algo que ser exhaustivo, ¿no? Pues seguir un orden lógico y estudiar todas las posibles combinaciones o posibilidades, es algo que hay gente que no lo haría si tú no lo invitas. No es que ahora en clase, digamos... Hay una sesión dedicada... Hoy aprenderemos a ser exhaustivos. Claro, es una actitud, ¿no? Es una actitud. Y que a ti seguramente... Lo quería decir, lo que quería decir es que tú tampoco te hubiese restado, o sea, no te hubiese como molestado que te ayudaran también a ser exhaustiva, porque hubieses llegado más allá en el proceso de ser exhaustiva. Y además quizás hubiera contagiado a alguno de mis compañeros, claro, porque esto es lo principal. Primero que es una actitud y después lo que pasa es que la voz en el aula no la tiene exclusivamente el profesor. Generamos conocimiento en esa pequeña sociedad que es la clase. Y la importancia de ser exhaustivos la ven mucho más clara cuando se la comenta un compañero. ¿Sí? Cuando el Martí en mi clase le dice, cuando están trabajando, porque además es el paradigma de... Es el señor exhaustivo, digamos. Y no, le dice a su compañero. Pero no, primero pensemos cómo lo tenemos que hacer para no perdernos ninguna solución. Eso tiene mucho más valor que tú como lo maestro, diga yo. Ya, que tú como maestro, como profesora, lo potencia, lo aplauda, le digamos. Exacto. Y yo quería hacer una reflexión antes de pasar a la siguiente parte. Sí. Que has dicho, yo creo que con la idea de que yo tenía un día a la semana que era resolución de problemas, ¿no? Y esto lo has comentado antes. Entonces, ahora para que lo entendamos todos los que estamos aquí escuchando, bueno, aquí somos 3, pero espero que haya más gente escuchándonos.
¿qué significa que ahora no hay un día de resolución de problemas, sino que siempre se hace resolución de problemas? ¿Esto cómo podemos explicarlo? Porque... Sí. Sí. A ver, podríamos haber dicho de que un día se hacía resolución de problemas. También podríamos haberlo dicho como en el currículum español, digamos, el anterior a la LOMLOE, había un bloque entero que se llamaba resolución de problemas y después los otros bloques se llamaban numeración, álgebra. Que eran de naturalezas distintas. De naturalezas distintas, pero ya se consideraba básico y por lo tanto se había de introducir, pero queda como aislado, digamos, ¿no? Y queda como que la resolución de problemas siempre está en la tercera etapa, ¿sí? Que es, tú tienes un conocimiento, tienes un saber, has cumplido con los objetivos que se habían planteado relacionados con ese saber y ahora lo aplicas. O sea, tú sabes sumar, cuando sabes sumar, te pongo un problema de sumas, ¿no? Sumas. Eso es lo que lo que siempre hemos hecho todos. Sí, pero la idea... Bueno, sí. y estos problemas eran como muy parecidos en la forma de presentarlos, ¿no? Era pues un problema escolar, ¿no? Escolar, sí. El típico claro. que seguramente todos tenemos en mente, ¿no? Pero exacto, pero los del final del libro, digamos, que enseñan las aplicaciones. Pero yo creo que cuando... esos problemas siempre se hicieron al final del libro, al final del tema. Pero ya esos directamente considero que desde los años 50 podríamos catalogarlos de que no eran problemas, sino situaciones contextualizadas, aunque el lenguaje nos traicione durante mucho tiempo más, como nos está traicionando el contenido. Claro, pero mucha gente lo asocia, ¿eh? Sí, lo asocia, pero yo creo que explicándoles, digamos, eso se entiende, ¿sí? Pero lo que me decías de resolución de problemas es como lo mismo. Nosotros tenemos concursos, ¿sí? Que son el canguro, que ahora se hace en toda España, o como son, bueno, lo que hacemos aquí, que es el FEM Matemáticas, o las Olimpiadas Matemáticas, o diferentes concursos de problemas de matemáticas. Y que son esos problemas que no están ligados con ningún tema en concreto, no lo haces después de un tema, y son súper importantes porque tú lo que tienes que hacer es ir a buscar entre todas las cosas que sabes de matemáticas, cuál es la que necesitas para aplicar aquí. Y eso ya era un paso adelante muy importante. Lo que pasa que parecía que las cosas las tenías que saber porque si no sabías el prerequisito no podías resolver el problema. Pero eso en la vida real no nos pasa muchas veces. A veces en la vida real tenemos problemas, identificamos una cosa que no sabemos, la vamos a aprender, la aprendemos y resolvemos el problema. No es resolver problemas solo de cosas que estaban relacionadas con cosas que sabía antes. La resolución de problemas es un motor para que aprenda cosas nuevas que no sabía. Total. Que identifique cosas que no sé y las vaya a buscar. Entonces, la resolución de problemas no solo la tengo que poner al final, sino que también la tengo que poner al principio. Identificar cosas que no sé y generar nuevas herramientas para hacerlo. ¿Puedo contar una anécdota? Totalmente. Esta mañana estaba con Óscar, nuestro compañero Óscar de aquí, de Innovamat, y estábamos diseñando la primera sesión en la que introducimos la idea de desviación. Era una sesión para la ESO. ¿Esto es tercero de ESO? Tercero de ESO. Es una de desviación, bueno, no hacemos la desviación típica, sino que hacemos la desviación mediana, pero no, lo que queríamos era un parámetro estadístico, un número que me diga cuando yo tengo una serie de números, si esos números están muy dispersos o si la información que me da el promedio de esos valores es una información que aglomera a todos los valores alrededor de él. Y entonces de lo que se trataba era justamente de generar una situación donde generara la necesidad de medir cuál es de este conjunto de datos y este conjunto de datos, cuál está más disperso. Claro. ¿Cuál era la enseñanza tradicional o la enseñanza basada en los saberes, en los contenidos, digamos, asociados a los saberes? Venía el profesor y nos explicaba. La desviación media se calcula de esta manera. O la desviación típica se calcula de esta manera. Y nos ponía la fórmula que es la que se calculaba, hacíamos ejercicios y... Necesitaba buscar estos datos para ponerlos en la fórmula. Claro, y estaban los ejercicios, ya estaban como preparados para que viera un caso en que la dispersión era muy pequeñita, un caso en que la dispersión era muy grande y era así. Ahora nosotros procedemos de una situación completamente diferente. Procedemos de una situación, analizamos los datos
datos y diríamos, pero están bastante dispersos los datos en esta muestra. ¿Y por qué están más dispersos en esta muestra que en esta otra? ¿Qué podemos hacer nosotros para medir? ¿No? ¿Me explico? Y eso es un problema. Y entonces la resolución de problemas ya no está solo al final, sino que está al principio. Bueno, puede estar siempre, ¿no? Exacto. Que estar inmersos y por en lo ella. tanto ya no puede ser un día, ya es todos los días hacemos resolución de problemas. Y después me falta en el medio, ¿no? Que me faltaría contarles. He dicho, tenemos problemas para introducir conceptos, ¿sí? Tenemos problemas para aplicar aprendizajes hechos y tenemos unos problemas que son los que le llamamos los de la práctica productiva, que serían aquellos problemas de que las destrezas básicas hay que practicarlas, ¿sí? No hay posibilidad de que yo desproblematice hacer divisiones si yo no he tenido muchas oportunidades de hacer divisiones y que cada vez lo haga con mayor, digamos, fluidez, con mayor tranquilidad, con mayor control de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si no, la primera vez que me ponen un problema, y ahora lo digo bien, problema, en que en el medio involucre una división, mi capacidad cognitiva sería toda a resolver la división y no a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, las estrategias básicas requieren práctica. ¿Cómo lo hacíamos la práctica? Nos daban una hoja que tenía 25 ecuaciones y nosotros practicábamos. Pero los holandeses ya nos han explicado que hay una posibilidad de hacer 25 ecuaciones, pero en un ambiente de resolución de problemas. Y entonces la idea de la práctica productiva son esas tareas en que a mí me ponen una pregunta que además es de suelo bajo y techo alto, y para poder yo responder esta pregunta tendré que resolver 25 ecuaciones. Yo que estoy practicando, pero quizás otro alumno lo que pueda hacer en ese momento es aprender por primera vez el procedimiento. Y otro alumno que para eso ya no necesita ni practicar, podrá hacerse nuevas preguntas. Por lo tanto, la resolución de problemas nos ha ayudado cuando entra en la zona media, nos ha ayudado a que el tiempo que dedicamos, el necesario tiempo que dedicamos a practicar, sea un tiempo de alta calidad, digamos, porque si era solamente a reproducir, lo que nos pasa es que la diversidad del aula hace que o vamos demasiado rápido para los que necesitan más tiempo o vamos demasiado lento para los que ya lo habían adquirido. Como ejemplo, he recordado que Marc Ayas nos puso el ejemplo de los primos hermanos, sí. En que el número que hay entre medio es divisible entre 6, si no lo digo mal. Es así, ¿no? Sí, o sea, que el 20, el 20 claro, primos hermanos, gemelos. Bueno, sí. Los gemelos son hermanos. Sí, pero un tipo particular de hermanos. No, pero que no, el 29 es un primo, el 31 es un primo y el del medio, el 30, es divisible siempre entre 6. Bueno, esto era el... Y claro, si tú no... Es un buen ejemplo de, venga, compruébalo. Claro. Entonces un alumno puede intentar deducir por qué, pero si no, está buscando los divisores del número. Exacto. Una de las cosas que nos interesa cuando estamos a finales de la primaria, a principios de la secundaria, es que tengan un buen conocimiento de los números primos, porque como son los átomos de los números naturales, queremos que rápidamente los distingan, porque así descomponen y todo eso. Y por lo tanto tenemos que hacer muchas tareas de familiarización con los números primos para que a fuerza, digamos, de estar con ellos habitualmente, tú ya algunos, bueno, el 19 ya sé que es primo, yo no necesito calcular los divisores del 19, ¿no? Y los vas haciendo como eso, familiarizarse con los números primos, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que hacer muchas tareas de eso, pero eso no puede ser dar la lista de los 25 números primos que hay entre el 1 y 100 y memorizarlos, porque no soy capaz de memorizarlos, y porque hay unos primos muy engañosos, como el 57, que pensamos que es primo y después no era, o el 91. Entonces, ¿cómo esa alerta de que el 57 yo ya sé que no era primo, aunque naturalmente siempre me hubiera equivocado y pensado que era primo? Era a partir de hacer tareas... Es que el 57 parece primo, ¿eh? Sí, pero es divisible entre 3. Así parece. Pero parece primo. Parece primo, pero piensa que está 3 por debajo del 60, el 60 es divisible entre 3 y por lo tanto el que está 3 por debajo también lo sea. Pero es a partir de haber hecho muchas tareas en el que el 57 te lo encontrabas
que dices, no, este era el que no era primo. Pero si me lo encuentro de memorización, ¿cómo motivas a un alumno de memorizar los primos? Es muy difícil. Yo solamente, antes de acabar, porque tampoco nos queda mucho tiempo, pero... Pero si nos quedan muchísimas cosas para hablar de este tema, pues, ¿cómo puede ser? Bueno, lo podemos dejar por otro o... Sí, te tendremos que invitar otro día. Bueno, Ay, venga, va. Bueno. No, pero, o sea, al final... Yo creo, o sea, el problema, entre comillas, que veo es que, claro, de todo lo que hemos explicado, al final, todos los maestros hoy en día no lo hicimos así en la escuela cuando éramos claro, alumnos, nosotros ¿no? como alumnos nosotros no no. nos enseñaron así. Y ahora sí que es verdad que en la ley y todo este movimiento va avanzando, pero aún así nos encontramos que las personas que tenemos que estar en el aula no hemos vivido esa experiencia, ¿no? Eso, entonces, ¿qué supone para el maestro ahora? Venga, pues ahora, a partir de ahora, también tienes que enseñar toda esta parte, ¿no? Supone que tú elegiste una profesión y te la cambiaron, digamos. Esa es la sensación que tengo yo. Digamos, lo que pasa es que me encanta el cambio, digamos, ¿no? Me siento cómoda con este nuevo cambio. Pero, digamos, porque creo que los alumnos aprenden más y ese es mi objetivo, digamos. Y aprenden más y aprenden mejor. Más, digamos, es un tema de calidad. Ay, cuando sentía la discusión entre Eudal y Albert el otro día, que hablaban de cualitativo y cuantitativo, digamos. Yo creo que es un cambio cualitativo, por sobre todo en la calidad de la enseñanza de lo que produce todo esto. Pero sí que, claro, yo aquí me voy a dejar muy en evidencia, hice la primera sustitución en una clase en el año 89. No era profesora porque yo tuve mi título de profesora en el 90. Nosotros no estábamos, ¿eh? No existían ustedes. Y yo ya daba clase de matemáticas, imagínate cómo es la cosa. Y entonces, claro, ¿cómo se puede parecer lo que yo hice en el 89 a lo que estoy haciendo en el 2023? Total. Y a lo que espero estar haciendo en los próximos años? Espero que haya muchos cambios más, digamos, porque a mí me motiva el cambio. Pero entiendo que haya otros compañeros que se sienten, digamos, como incómodos en que les hayan cambiado las reglas. Han comenzado un juego, digamos, con unas reglas y les han cambiado las reglas, digamos, ¿no? Y claro que al principio genera incomodidad. Y además no tienes esto que decías, ni tus modelos. Aquí siempre lo decimos, digamos, el tiempo en que te enseñan a ser profesor de matemáticas es muy corto, ya sea para profesores de primaria como de secundaria. A los de secundaria porque el máster es solamente un año y es muy concentrado aquí en España. Pero los de primaria, que en realidad tienen una carrera de 4 años, la parte que tienen para reflexionar sobre la enseñanza de las matemáticas es muy pequeñita. Muy poco. Por lo tanto, cuando tú vas al aula y te encuentras con una situación de las millones que te encontrarás que no fue analizada cuando tú te estabas formando, entonces entras en crisis. Claro. Y tienes 2 opciones. O tienes muchas oportunidades de hacer formación continua y por lo tanto recurres a las nuevas cosas que has ido poniendo en tu mochila a partir de la formación continua, constante, o vuelves a los modelos que tú aprendiste. Y por lo tanto vuelves a la enseñanza esta más tradicional, donde lo importante eran mucho más los saberes que los procesos. Por lo tanto, somos plenamente conscientes de que el reto que tenemos entre manos es muy grande, porque estamos aprendiendo los profesores a medida de que vamos avanzando. Y por eso tenemos que ser muy conscientes, primero, de continuar formándonos siempre, que ustedes saben que esa es como mi muletilla, que creo que tenemos que estar todos muy concentrados en eso, pero lo otro es que nosotros también tenemos que ser modelos para nuestros alumnos de hacer aflorar los procesos en nuestra manera de comunicarnos con ellos. Tenemos que ser muy conscientes cuando hacemos cosas para resolver problemas, cuando es el maestro el que está resolviendo problemas, cuando es el maestro el que está conectando, el que está representando, y no solo que le pide a sus alumnos, porque hacemos matemáticas juntos. Y sobre eso me gustaría, después, si un día tienen ganas de invitarme, porque creo que estaría muy bien hacer como una serie de ejemplos de qué momentos creo que son cruciales para transmitir esta imagen, digamos, de que las matemáticas, que ser bueno... ser buen profesor de matemáticas, y ahora vinculo con el podcast de Jordi, de Deulofeu, no es solamente saber
saber los contenidos, aquellos Totalmente. más conceptuales y más procedimentales, sino saber enfrentarte a las matemáticas con estos procesos, digamos. Pues te invitamos, ¿no? Sí, me invitan. Para venir otro día. Vale, súper. Porque además Yo creo es cierto, ¿no? Era la tercera vez, pero no lo he dicho, es la primera vez en este nuevo plató. Es verdad, ¿qué te O sea, parece? Sí, Es me verdad. encanta, estoy muy cómoda. Muy bien, pues vale. Un poco, yo creo que ya nos hemos pasado Sí. un poco de Sí, la tiempo, pero hora del perfecto. patio se está terminando, Sí, Se pero- está terminando. Estamos acabando, sí. Ahora toca el timbre. Llegamos tarde a clase, pero no pasa nada. No pasa Ha valido nada. la pena. A veces pasa. No, y un poco al final, bueno, como siempre, yo con lo que me he quedado un poco es la importancia de las dos partes, ¿no? Que hemos hablado hoy. Creo que ni una con la otra puede estar, ¿no? De todos estos saberes del qué y el cómo, ¿no? Que siempre tiene que estar todo junto. Bueno, no sé, es que al final creo que es como la parte más importante, Sí, ¿no? del sí. día de hoy. Y que tenemos que ser conscientes que ha cambiado, ¿no? O sea, Sí. que no como... Y la importancia de seguir formándonos, ¿no? Porque al final esto cambia, o sea, rápido, porque nosotros no lo hicimos así, y la importancia como de ir aprendiendo a hacerlo, Aprendiendo, ¿no? sí, sobre todo a diferencia de la parte de saberes, en la parte de contenidos, digamos, relacionados, ¿viste? Aquí dije contenidos para hablar de procesos. La parte de procesos, lo que tenemos que hacer es formarnos desde cero, porque la gran mayoría de nosotros, como dijiste tú al principio, digamos, no vivimos las matemáticas de esta manera. Ujú, ¿Sí? Total, sí. Vale, y para acabar, las 3 últimas preguntas que ahora últimamente estamos haciendo siempre, que espero que te las hayas podido preparar. Sí, Bien, bien. Suerte que me las han avanzado, Sí, ¿no? porque hacía falta, claro, Pensarlas, ir muchos pensarlas. años para atrás de carrera, digamos, para... Vale, Sí. primero es tu aha moment, ¿no? Ese momento que hayas entendido o que hayas dicho, vale, ahora entiendo el porqué, que a lo mejor te pensabas que ya sabías, pero que lo has descubierto más tarde. Sí, a ver, aquí lo que me pasó es que, claro, tuve aha moments matemáticos y aha moments didácticos, digamos, ¿no? Esta historia de que a veces una cosa que queda muy clara es que hay cosas que las acabas de entender en el momento que las enseñas, o las acabas de entender, espero, no en el momento, mejor que hacerlo delante de los alumnos cuando la estás planificando. Preparando, ¿no? Cuando El día de estás antes, sí. planificando. Y mi momento ajá fue cuando estaba preparando por primera vez una sesión de área del círculo, y yo recordaba que cuando yo había aprendido a calcular el perímetro del círculo, sí que me habían dicho con un piolín, ahora hablo castellano y hablo en uruguayo, perdón. Un piolín es un cordil, ¿cómo se llama en castellano? Como un hilo, ¿no? Un hilo, sí, un hilo, y lo que hacíamos era comparar el perímetro de un cilindro con el diámetro, y veíamos que quedaba 3 veces y un poquito más, ¿no? Y eso a mí me quedó grabado a fuego, la relación entre el diámetro y el perímetro, porque yo había hecho una experiencia de este tipo. Pero cuando me habían enseñado el área, no, era apréndete esta fórmula. Y cuando estaba preparando esta sesión para llevarla al aula, y bueno, buscas bibliografía, y vi que con una cuerda también se podía hacer un recurso, y ahora hablo, mira, y ahora con esto, aquí queda demostrado que me los escucho todos Muy los bien. podcasts. El podcast de Antonio Guanel. El tono de Antonio Guanel, pero en lugar de hacerlo con un lápiz, lo haré con una cuerda, digamos. Que había un recurso, la cuerda era un buen recurso para poder hacer como una espiral con una cuerda de estas gruesas, de barco, digamos, ¿no? Y podrías hacer como una ensaimada, digamos, así, y después cortarla y relaciona el área del círculo con el área del triángulo. Y ese fue un momento ajá muy didáctico, digamos. No era que yo no hubiera entendido cuál era el área del círculo, porque ya había hecho hasta integrales en aquel momento, sino que, y había otras maneras de enseñar esto, y ¿por qué no me lo enseñaron a mí de esta manera? ¿No? Yo creo que este pensamiento lo encontramos mucho. Si a mí me lo hubieran enseñado Sí, así, ¿no? totalmente. Y ese, no sé, es un buen momento. Me guardo otros momentos ajá. Para si te vuelves a porque invitar. si me vuelven Sí, a no, no, no. invitar, tendré que... No os expliques mucho. Exacto. Y la otra es, ¿tú sigues mejorando como docente? Ay, espero que sí, y espero que me quedan unos cuantos años todavía dentro del aula ¿Y cómo lo seguir haces? mejorando. Yo creo que la formación es fundamental, y la formación la veo en distintos aspectos, ¿eh? La veo en un aspecto de
de leer, de escuchar podcast, de leer las redes sociales. Yo creo que un salto fundamental en mi vida, en la formación, fue ampliar mi claustro de profesores, porque claro, yo hablaba de matemáticas con los profesores en los que estaba en el mismo instituto, claro, pero las redes sociales me dieron la oportunidad de hablar con un montón de profesores más. Y por lo tanto, yo creo que las redes sociales, cuando cuelgan esta actividad o cuando me hacen un enlace a un blog y lo puedo ir a mirar, eso ha sido fundamental. Y leer, digamos, investigaciones que salen y todas. No puedo leer tantos como el Eudal y el Albert, que están en un momento, digamos, fantástico, que es cuando estás haciendo tu doctorado, que estás obligado a leer y por lo tanto te buscas el tiempo. Y claro, el día a día te saca mucho de eso, pero intento leer cada tanto alguna cosa de esta. Muy bien. Y por último, una anécdota o una curiosidad o algo que te haya pasado relacionado con el mundo de la educación, si puede ser con matemáticas también. Sí. Estuve pensando en eso y me pareció que podría... Es muy difícil, digamos, pensar curiosidades a veces porque para ti son el día a diario. Pero cuando trabajaba en Uruguay, lo que me pasaba es que, bueno, allá en los institutos, en un mismo edificio, podían funcionar. Ahora, por suerte, la situación mejoró bastante, pero hasta cuatro institutos diferentes, pero compartiendo el mismo edificio. Había unos que iban de 8 a 12, se iban, entraban el de 12 a 4, se iban, entraban el de 4 a 8, se iban, y el nocturno de 8 a 12. Lo que pasaba que también teníamos clase de lunes a sábado, porque claro, como ibas menos horas, no las recuperabas, pero eran 6 días por lo menos. Y claro, eso me pasó como alumna, pero también me pasó como profesora. Y trabajando en el turno de 12 a 4 de los sábados, lo que me pasaba es que yo trabajé unos años en el mismo instituto donde yo fui alumna, que es al lado del Estadio Centenario, el estadio donde se hizo el primer mundial de fútbol, ¿no? Que es un estadio importante en Uruguay, y estábamos al lado, pero claro, a las 3 de la tarde empezaba el partido, digamos, ¿no? Entonces podías estar en la clase, había un gol, y en el medio de la clase, o sea, nosotros no necesitábamos tener la radio puesta para saber cómo iba el partido, sino que ya lo escuchábamos desde al lado. Y eso, digamos, es una experiencia que probablemente a algunos les resulte curiosa, lo de estar trabajando un sábado de tarde y casi metidos adentro de un estadio donde hay miles y miles de personas, que el ruido era ensordecedor. El disfoco, ¿no? Pero para concentrarse... Bueno. Por suerte era otro tiempo. Claro, de lo que te estoy explicando hace más de 20 años, porque yo hace 20 años ya que estoy acá, pero claro, otras capacidades de concentración habían los alumnos en aquel momento. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí. Muchísimas gracias. Por venir. Siempre es un gusto, digamos, conversar con ustedes. Yo quería añadir, pero antes de terminar, que todos los que nos escuchan, si quieren dejarnos en los comentarios de los vídeos en YouTube o temas, o de hecho hoy nos ha ayudado Albert a pensar también, o sea que claro, si todos, nos queréis gracias. dar temas a comentar o tal, estaremos súper abiertos a recibir vuestras ideas y a ver si los podemos meter todos en próximos episodios. Y estaré súper atenta a los podcasts que graben en las próximas semanas, porque realmente los disfruto mucho. Muchas gracias. Nosotros también. Pues gracias a todos y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.